Hola de nuevo, soy Miriam y voy a presentaros la propuesta de actividades de la tercera semana del programa de Fortaleza tu Mente de las actividades socioculturales do Concello da Coruña. Bien, os vuelvo a proponer otras 8 actividades, al igual que las 2 semanas pasadas, y voy a explicároslas. Vale, la primera actividad es simplemente una tarea a través de la cual trabajaréis la capacidad atencional. Vale, se os pide que señaléis cuál es la figura que más veces se repite y cuántas veces lo hace. Bien, si prestáis un poquito de atención, veréis que no todas las letras A son iguales, sino que hay diferentes tipos. Entonces, ¿de qué forma os podríais enfrentar a esta actividad? Pues primero, escogiendo un tipo de A, pues por ejemplo esta, que tiene así como una especie de tilde a la inversa. Entonces, pues una vez escogido ese tipo de A, la contabilizáis pero haciéndole algún tipo de marca y anotáis el resultado. Y realizáis este mismo proceso con los otros tipos de A's. Por ejemplo, luego escogéis esta otra que tiene así como una especie de como el símbolo de la ñ encima y hacéis lo mismo, la contáis haciéndole algún tipo de marca hasta tener contabilizadas todos los diferentes tipos y entonces en ese momento decidiréis cuál es la que a veces se repite. De esta forma, además, al ir haciéndole algún tipo de marca, sabremos si nos ha quedado alguna sin contar y podemos rectificar más fácilmente. Bien, la número 2 es para que trabajéis el lenguaje y son palabras que están incompletas porque le faltan letras. ¿Cuántas letras faltan? Faltan tantas letras como rayitas tengan. Por ejemplo, aquí faltan 3, aquí faltan 3, pero aquí faltan otras 3. Entonces, tenéis que completar eso, cada palabra, con tantas letras como rayitas haya. No se puede ni colocar menos letras que rayas, ni añadir más letras que de las rayas que tenga cada palabra. Eso sí, pueden ser tantos vocales como consonantes y, lógicamente, las palabras tienen que tener sentido. ¿Vale? Por ejemplo, venga, hacemos la primera entre todos. Yo creo que la primera podría ser lavaplatos, L-A-V-A-P. Entonces aquí colocaríamos una V, una A y aquí una P. ¿Vale? Y formaríamos lavaplatos. Bien, veis que he colocado sobre cada línea una sola letra, ¿vale? Importante, si no el ejercicio no os saldrá bien. El ejercicio número 3 se hace en 2 partes, ¿vale? Es un ejercicio que a través del cual se trabaja la memoria reciente. Bien, esta es la primera parte del ejercicio. Aquí, como veis, en la parte izquierda tenemos un recuadro que contiene puntos y sobre esos puntos se ha trazado una línea, que es esta. Bien, pues lo que tenéis que hacer a continuación es, a la derecha, que tenemos el mismo cuadro con los mismos puntos, es hacer una copia exacta de esta línea trazada. ¿Vale? Es decir, tiene que pasar exactamente por los mismos puntos, ¿vale? Y tenéis que prestar mucha atención al lugar por el que pasan dicha línea. ¿Por qué? Porque una vez que terminéis de reproducir en esta cuadrícula de la derecha la imagen de la izquierda, vais a tener que hacerlo de memoria justo aquí abajo, sin mirar por arriba. La cuadrícula es la misma, tiene exactamente los mismos puntos, ¿vale? Igual os parece un poco más pequeño o un poquito más grande, pero es exactamente la misma. Entonces lo que tenéis que hacer es recordar por qué puntos pasaba la línea y trazarlo de nuevo. Bien, en el ejercicio número 4 tenéis que ir de izquierda a derecha buscando 4 números que estén seguidos, es decir, 4 números que de forma consecutiva sumen 20. ¿Vale? Entonces no lo hagáis tampoco de forma desordenada. Ir línea a línea. Vamos viendo en la primera línea si encontramos 4 números que estén seguidos y que la suma de esos 4 números de 20. Cuando terminemos con los de la primera línea, avanzamos a los de la segunda, luego a los de la tercera y así hasta llegar al final.
La siguiente actividad, la número 5, trabajaréis el lenguaje y se os pide que escribáis al lado de estas una palabra que tenga un significado similar. Es lo que se conoce como palabras sinónimas. Vale, entonces no tienen por qué ser sinónimos exactos, pero sí que tienen que ser palabras que tengan un significado similar o muy similar. La actividad número 6 os pide que tachéis todos los números que aparecen por duplicado entre el 879 y el 937. Esta actividad, que también trabaja la capacidad atencional al igual que la primera, requiere una metodología. Es decir, todas las actividades atencionales necesitan que las hagamos siguiendo un método. ¿Por qué? Porque es la única forma a través de la cual no nos comeremos ninguna parte de la actividad y la haremos bien, más rápido y con mayor efectividad. Entonces, ¿cómo os diría yo que la hicierais? Bueno, pues empezamos por el 879 y buscamos ordenadamente si hay algún otro 879. Bien, si al llegar al final de todos los números vemos que no hay ninguno, avanzamos al número siguiente, que sería el 880. Y así con cada uno hasta llegar al 937. ¿Vale? Es un poco lioso, estos ejercicios son liosos y tediosos, pero bueno, son muy buenos para mejorar eso, nuestra capacidad atencional y la concentración. El ejercicio número 7 volvemos con él a trabajar la parte de memoria reciente y se hace en 3 partes. Bien, aquí tenéis una serie de palabras, que en total son 15. Tenéis que leerlas detenidamente una vez, una vuelta. Justo al terminar esa primera lectura, intentáis, recordar las palabras que habéis leído. Terminada esta primera parte, vamos con la segunda parte, que consiste en exactamente lo mismo, en volver a leer esas 15 palabras y en volver a decir todas aquellas que recordáis. Y la tercera parte, que vuelva a ser lo mismo, es decir, volvemos a leer todas esas 15 palabras y volvemos a recitar todas aquellas que recordemos. Se trata de que a medida que aumentan las lecturas, también aumente el número de palabras recordadas. Y por último, tenemos la actividad número 8, que sería ya más para trabajar la parte de cálculo, ¿vale? Y entonces veis ahí como una especie de diana y tenéis que averiguar de qué forma se pueden obtener 19 puntos tirando 3 dardos. Una forma sería tirando un dardo al 9, otro dardo al 9 y otro dardo al 1. Vale, entonces, ¿de cuántos modos podríamos sumar 19 con 3 dardos? Recordad que os dejo el otro documento en el que os aparecen las soluciones. Os aparecerá la solución del ejercicio número 8, la del número 6, la del número 5, la del número 4, la del número 2 y la del número 1, porque tienen eso como una solución objetiva y una única solución. Quizás en el de lenguaje, en el 5, haya otras posibilidades, pero bueno, de todas formas os he decidido dejarla para que os sirva como orientación. Y esto es todo por esta semana. Que lo disfrutéis y nos vemos la próxima. ¡Chao!